Nivel de conciencia y secretos de familia. Son numerosos los consultantes que abordan su árbol genealógico con la intención de hacer salir de él algún secreto de familia. Pero todavía nos falta comprender de qué estamos hablando cuando evocamos este tipo de secreto. En el árbol genealógico pueden aparecer ciertas informaciones de carácter crucial que pueden incluso modificar el sentido mismo de la filiación, como por ejemplo, mi padre tuvo hijos ilegítimos, mi madre abandonó a un bebé antes de casarse, yo no soy hijo biológico de mis padres, mi abuela era judía y ocultó sus orígenes durante la ocupación y ha seguido así hasta hoy. El apellido que llevamos procede de un bisabuelo que había sido abandonado en un orfanato, etc. A menudo, los siguientes ejemplos son un hecho que suscitan la vergüenza social o familiar, un tabú mayor, como pudiera serlo la muerte o el incesto. Tal persona estuvo en la cárcel, mi tía estaba loca, un tío mío era cura, tuvo 4 hijos, mi abuela era alcohólica y tuvo varios amantes, mi padre mató a un hombre, mi abuela fue testigo de un asesinato, mi bisabuelo violó a su hija y tuvieron un hijo, etc. Pero un secreto de familia es, asimismo, una información disponible de la que nadie habla. Mi madre era viuda cuando mi padre la conoció, y yo no sé nada de su primer marido. Mis padres adoptaron un 4.º hijo en Asia, nosotros nunca hemos estado en su país de origen y él ni siquiera habla la lengua de allí. No sé por qué mis padres quisieron adoptarlo. Mi abuelo soñaba con ser cura, no le dejaron y pasó toda su vida lamentando su vocación. Mi padre estuvo enamorado de un hombre al que nunca dejó de amar. Se casó con mi madre para escapar de su homosexualidad, algo que ella le reprochaba siempre que tenía alguna pelea fuerte, llamándole sucio maricón, etc. Es en el tratamiento de esta información y en las consecuencias concretas, afectivas y físicas del secreto en las generaciones siguientes en lo que deberemos concentrarnos. A este respecto, todo lo que no se haya dicho sobre el árbol genealógico viene a construir una especie de secreto de familia y nadie tiene la necesidad de remontarse hasta una bisabuela que fue madre soltera y violada por un noble para poder desentrañar sus sufrimientos. No cabe esperar del estudio del árbol la revelación de todos los secretos de familia, pero sí acordarnos de que es nuestro objetivo individual el que tira de todo el trabajo sobre el árbol. La cuestión fundamental es ¿por qué no puedo vivir lo que realmente quiero, tener las experiencias que deseo, sentirme en paz con mi corazón, pensar libremente, realizarme? Si hay algún secreto, este estará vinculado a una problemática profunda, íntima y auténtica del consultante. Todo lo demás es mera anécdota. Pero a fuerza de investigar, pueden emerger numerosos secretos relacionados con algunos problemas y con la toma de conciencia. Sin embargo, hay ciertos secretos de familia que no se revelan hasta que llega su momento en la vida de la persona, ya sea por miedo, ya sea por medio de sueños, encuentros o clarividencias espontáneas. Cuando se sospecha de la existencia de un secreto de familia y éste se resiste a nuestras investigaciones, la mejor actitud que se puede adoptar es la siguiente: estudiar el árbol tal cual, con todos sus matices afectivos, ideológicos, libidinales y materiales, abrir los ojos a las circunstancias sociales que rodean al árbol, porque ellas con mucha frecuencia son determinantes en la creación de un secreto. Según sea lo que la sociedad repruebe o prohíba, y también según las trampas que pueda tener, los secretos serán más verosímiles. Por ejemplo, cuando los niños son educados en una institución religiosa, será necesario preguntarse cuáles eran las condiciones de vida en aquel internado. Si la familia era muy pobre y los niños comenzaron a trabajar muy jóvenes, probablemente hayan sido sometidos a diversos abusos, etc. Muchos secretos no consisten en otra cosa que en el dolor de no poder expresar una verdad íntima. Por ejemplo, un amor reprobado por la sociedad de la época, una actividad o una orientación sexual en conflicto con la moral familiar, un abuso sufrido en un contexto en el que los abusos eran tan corrientes que podrían considerarse como algo natural, etc.
En estos casos, la persona guarda el secreto por obligación y no busca otra cosa que encontrar una persona comprensiva a la cual poder abrirse. Dialogando serenamente con los miembros de la familia, a veces se tiene la sorpresa de escuchar cómo se revelan por primera vez esos secretos. Desde la perspectiva metagenealógica, todo el trabajo que se lleva a cabo sobre los secretos de familia deberá estar orientado hacia la siguiente perspectiva. El árbol en su totalidad, al igual que el propio individuo, tiende a la conciencia. Cuando en el árbol se suceden varias generaciones dotadas de un nivel de conciencia muy bajo, el propio árbol tiende a autoeliminarse. No se reproduce más, los padres han tenido conductas patológicas y tóxicas y sus hijos, una vez adultos, rehúsan procrear y se convierten en personas que tanto física como psicológicamente son incapaces de hacerlo. Todos sus miembros abrazan la religión, bien sea para encontrar en ella una familia de sustitución o bien para recuperar el contacto con su espiritualidad. El árbol mismo se autodestruye, un árbol de alcohólicos, toxicómano. Se puede decir que cuando una sociedad cuenta con demasiadas familias enfermas, comienza a convertirse en una sociedad autodestructiva, porque los árboles comienzan a destruirse entre sí. Estudios muy serios han demostrado la influencia de la educación alemana del siglo XIX, fundamentada en el castigo corporal y más parecida a un adiestramiento que a otra cosa, en la emergencia del nazismo. Pero este mismo esquema vale también para las guerras civiles, las llamadas guerras fratricidas. El árbol mismo se exilia, cambiando de idioma, cultura y nacionalidad. Las condiciones económicas desfavorables conducen a los miembros del árbol a la emigración con el fin de probar suerte en un país más rico. De tal manera, la familia continúa en un nuevo territorio y rompe con sus tradiciones. Para contrarrestar esta tendencia a la autodestrucción, el árbol genealógico va a engendrar en su seno uno o varios descendientes conscientes para que le salven de sí mismo. Paradójicamente, estos mutantes del árbol genealógico son frecuentemente considerados como raros u ovejas negras por su familia. En tal caso, y si heredar el árbol consiste en perpetuar un nivel bajo de conciencia, el descendiente en busca de sentido se verá en una primera instancia rechazado por su familia. La conciencia progresa cuando se encuentra con obstáculos. Inversamente, para que una determinada enfermedad no invada el organismo donde se ha manifestado, será necesario el uso de anticuerpos. Así, existen ciertos aspectos del pasado que frenan el avance de la conciencia y recíprocamente la conciencia lucha contra la inercia del pasado. Esto produce en el árbol un equilibrio de personalidades. Los descendientes aparentemente salidos de ninguna parte vienen a corregir la tendencia masiva del árbol genealógico hacia una u otra forma de inercia. Así, un científico puede ser el salvador de un árbol de artistas, o un financiero puede regenerar un árbol de bohemios irresponsables, o viceversa. Cuando se observa un buen número de árboles genealógicos, se puede apreciar que estos funcionan según un sistema de equilibrio que permite que emerjan en él personalidades contradictorias, incluso con varias generaciones de distancia, como si el destino de unos viniera a compensar el de otros. Se puede dar la circunstancia de encontrar un santo en una rama de árbol y un asesino en otra, e incluso un árbol aquejado de insatisfacción sexual puede llegar a producir en una generación siguiente alguna persona con una sexualidad sumamente enérgica, etc. Para esa persona, que es vista como la oveja negra de su árbol, puede resultarle muy tranquilizador el tomar conciencia de que ella encarna un potencial que falta en toda la genealogía y que el árbol necesita para equilibrarse. Por otra parte, y volviendo a los secretos de familia, también nos podemos
dar cuenta fácilmente de que al cabo de 4 generaciones todo lo que ha estado oculto acaba por manifestarse en un momento dado, ya sea por medio de una repetición o por medio de una revelación de otros procesos. A esta circunstancia lo podríamos denominar confesión genealógica, al igual que el inconsciente individual tiende a manifestarse en la conciencia por medio de sueños, actos fallidos, repeticiones, encuentros o coincidencias. De la misma manera, el inconsciente familiar se va a expresar a través de los temas a los que es más sensible, ya sea a través del arte o la investigación individual, terapias o búsqueda espiritual, motivado o no por el sufrimiento, o incluso de actos compulsivos, orgías, fiestas, drogas o tantos otros estados secundarios que pueden producir, como en un soñar despierto o en un psicodrama, la repetición de un secreto del árbol. Los principales secretos que pueden encontrarse en la historia familiar son incestos, homosexualidad disimulada con un matrimonio clásico, crímenes y robos, abusos sexuales, pedofilias y violaciones, desviaciones sexuales, infidelidades, prostitución, enfermedades consideradas vergonzosas, abortos, infanticidios, falsas paternidades, ruinas financieras, encarcelamientos, locura e internamientos en hospitales psiquiátricos. Los secretos menores del árbol son esencialmente secretos afectivos que pueden ejercer también una influencia considerable sobre el linaje, entre ellos los amores ocultos, incluso si no hubieran llegado a consumarse, la nacionalidad o la confesión religiosa real de un ascendiente, algún defecto físico oculto, alguna operación quirúrgica oculta, ya fuera estética o de cualquier otra naturaleza, algún fracaso profesional, escolar o artístico, alguna culpabilidad secreta o imaginaria, haber hecho mal a alguien o haberle maltratado justo antes de su muerte. Los secretos sexuales secundarios, impotencia, frigidez, eyaculación precoz, violaciones conyugales, hastío y también una sexualidad activa bajo una apariencia de santidad. En general, siempre hay algo que se repite en la generación siguiente, o si el rechazo ha sido bien guardado durante una generación, será la tercera. Entonces, los nietos revivirán el secreto de sus abuelos. El árbol actúa como si fuera un individuo que, incapaz de ocultarse verdaderamente su secreto, lo confesará de diversas maneras. Esa revelación pasa por las personas que han tenido conocimiento del secreto y que lo dejan filtrar, o que compensan así algunas cosas en su vida, en sus hechos, en sus creencias, en su manera de amar y de relacionarse, etc. Cualquier secreto afecta a la psique de las personas que lo conocen. Para disimular una vergüenza social se procede generalmente por compensación, igual que los alcohólicos que hacen gala de un aspecto impecable, o las personas que cargan con un abuso sexual y son de una limpieza escrupulosa. Ejemplo 1. Una mujer que fue violada sin saberlo conscientemente siempre se ponía vestidos inmaculados y bien almidonados, pero sin embargo no se cambiaba la ropa interior nada más que una vez al mes. Un secreto de familia puede ocultar otro. La revelación de un hecho aparentemente chocante puede servir de pantalla para un secreto todavía más importante. Ejemplo 2. Una madre viuda y aparentemente ejemplar educa a su hija con la intención de que no haya hombres en su vida jamás. La madre supervisa de cerca las relaciones de la pequeña, la cual crece hasta la edad de 14 años con la idea de que su madre es una auténtica santa. Un día, al salir del colegio y llegar a su casa antes de lo previsto, la niña encuentra a su madre en pleno acto sexual, en 4 patas y en la propia cocina con un amigo de la familia, pequeño, feo y gordo, siendo la madre una señora alta y distinguida. El impacto psicológico es tan fuerte que aquella joven desarrolla una descompensación psicótica, delirios de persecución. Durante los 10 años siguientes, la joven lucha contra una tenaz frigidez que finalmente cede ante la acción de varios enfoques terapéuticos combinados. Pero el verdadero secreto
que ella descubrirá gracias a una indiscreción muy saludable de un miembro de la familia radica en que ella no es hija de su padre, desaparecido cuando ella tenía 7 años. La desenfrenada sexualidad de su madre, una mujer tan moderada en apariencias, se había iniciado mucho antes. Las vergüenzas sin motivo, los crímenes imaginarios, los romances no consumados tienen tanto efecto sobre la generación siguiente como si se tratara de actos reales. Ejemplo 3. Una niña pequeña se niega a dar un beso a su padre cuando éste va a salir de viaje. El avión se estrella y su padre muere. El sentimiento de omnipotencia propio de los niños le hizo creer firmemente que ella era la responsable de la muerte de su padre. Esta niña conservó hasta llegar a la edad adulta la silente certeza de haber matado a su padre. Hasta sus propios hijos se sentían amenazados por aquella madre que se creía un criminal. Con el tiempo, uno de ellos se convertiría en comisario de policía, mientras que el otro se inclinó por ser abogado penalista. Todo lo cual viene a significar que ambos vivían cotidianamente enfrentados a la muerte y a los asesinos. La existencia del secreto de familia está motivada por la incapacidad de una persona a la hora de sobrepasar el nivel de conciencia de la sociedad y de la familia en que vive. Su destino individual está reñido con los valores en los cuales ha evolucionado, por lo que se ve sumido en un conflicto con su árbol genealógico, su sociedad y su cultura. En una situación paralela, la única solución verdaderamente sana está en un progreso de nivel de conciencia. Si la persona asume su acto o lo que haya podido suceder, encontrará una manera de comunicarse con su familia, de hacer circular la verdad entre adultos, cueste lo que cueste, por lo que el precio a pagar por sus descendientes será siempre mucho menor. Ejemplo 4. Si en la familia ha tenido lugar un incesto, consentido o no, más vale abrirse honestamente a la comunidad familiar. A partir de ahí, todos y cada uno de sus miembros serán libres de pensar y reaccionar en función de sus creencias y de su madurez personal. Pero también es muy posible que una persona que haya sido víctima de algo grave, de un abuso, de una situación frustrante, de una injusticia, no reciba el apoyo de su familia una vez haya compartido el secreto, como ocurrió en el caso de una mujer que estaba casada desde hacía 20 años con un hombre absolutamente impotente y que había concebido un hijo con el esperma de un donante anónimo, un hijo que evidentemente había sido reconocido por su marido. Cansada de vivir en una total y absoluta insatisfacción sexual, decidió informar a su familia de toda la verdad sobre su situación real. La familia, sin embargo, la condenó unánimemente, poniéndose a favor del marido perfecto. Dicho en otros términos, en la cultura familiar, la satisfacción sexual de una mujer era algo minúsculo y por lo tanto desdeñable. Sin embargo, ese mismo acto de rechazo permitió a la consultante divorciarse pacíficamente de su marido y elegir con 40 años ya cumplido un camino de vida que era el suyo propio. En este sentido, nuestra convicción es la siguiente: cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la gravedad aparente de un secreto, la verdad es siempre preferible al silencio. Y ello no es virtud de un detrimento, y ello no en virtud de un determinado planteamiento moral, sino porque el inconsciente familiar está siempre informado del secreto en cuestión. En consecuencia, todos y cada uno de los miembros de la familia lo porta como si fuera su propio destino e incluso sin saberlo. Desde el punto de vista de la conciencia, la vergüenza no es más que un artefacto social, es decir, el fracaso entre la experiencia personal y el juicio del otro. Si se le propusiera a un artista, dibuja, escribe, interpreta lo que te da vergüenza, este producirá una serie de dibujos eróticos de una calidad extraordinaria, un libro de una veracidad conmovedora o un espectáculo hilarante. Los creadores saben que la vergüenza es como una esclusa que conduce hasta las mismas puertas del inconsciente profundo.
todo lo que se entiende por vergüenza se corresponde en nosotros como un tesoro oculto, que se rechaza por el deseo de estar bien visto, algo muy similar a ese afán infantil de ser querido. Una persona que siente vergüenza por sus actos o por sus deseos sexuales, lo que tiene realmente es necesidad de asumir la pujanza de esa corriente del líbido que la atraviesa y darle una forma que sea justa para ella. Asimismo, una persona que siente vergüenza por su exclusión social, lo que tiene es necesidad de encontrar el lugar que le corresponde. Y una persona que siente vergüenza por haber sido víctima de algo, abuso, injusticia, lo que realmente tiene es necesidad de ser comprendida en su dolor y humillación y verse rehabilitado en su capacidad de ser amado, por lo que ella es en sí. El secreto de familia, motivado por la vergüenza, se corresponde con la distancia existente entre la verdad profunda de los seres y la presión social a la que han tenido que hacer frente.